vamos a hablar de algo que pasó esta semana y que nosotros venimos hablándolo en diferentes momentos y que lo vamos a presentar a esta nota con uno de los separadores y artísticas que a veces pasamos, que tiene una clave de humor, pero que es muy grave. Escuchamos, pero sí juzgamos. ¿Impulsa la eliminación de la ley de etiquetado frontal? Por supuesto, sí, es una estupidez. No necesitamos una ley de etiquetado para decirnos que un tomate está podrido. No, pero los tomates no se etiquetan, Venegas Lynch, se etiquetan los alimentos procesados y yo no sé si tiene más o menos azúcar de la que a mí me corresponde, para eso es. Tiene temas cardíacos y demás, lo ve con su médico y sabe perfectamente qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer. Yo creo que no solamente combatimos el socialismo, sino combatimos el síndrome de Estocolmo que siento que tenés vos, que el Estado tiene que estar encima de tu vida. Todos decimos que la libertad es un valor innegociable, que jamás lo resignaríamos. Sí. Jamás. Incluso vemos una película vinculada al tema de libertad y terminamos todos llorando. Ahora, cuando tenemos que decir la vida real, ¿qué es lo que queremos? Preferimos la esclavitud. Para mí la libertad es justamente tener la libertad de decidir, como usted dice. Yo para tener libertad de decidir necesito información. Y para tener información necesito que el Estado obligue a las empresas que me venden comida, que me informen si esa comida me hace mal o me hace bien. Eso para mí es más libertad. Escuchamos, pero sí juzgamos. Onda Verde, Rec. Bueno, esto que nosotros pasamos como corte o como separador, así le decimos en nuestra jerga, hablaba de esta intención que tiene el gobierno nacional de modificar la ley de etiquetados. Finalmente hubo una modificación, no un veto, no una suspensión, pero sí una modificación de algunas partes de la ley. Hace unos días el Colegio Profesional de los Nutricionistas de Santa Fe expresó su preocupación porque se modificó esta ley, ¿no? Los licenciados en nutrición están preocupados por estas modificaciones a lo que se conoce como la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Tengo del otro lado de la línea a Ainelén Radosevich, a quien mucho le agradezco el tiempo y que pueda ayudarnos a pensar juntos. Hola Ainelén, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Nele. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia y bueno, el agradecimiento es mío a ustedes por el espacio. Contanos cuál es la preocupación. ¿Se modificó algo de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable? ¿Qué se modificó y por qué están preocupados? ¿Puede ser? Sí, bueno, como bien introdujiste en el tema y para ponernos en contexto para los oyentes, la ley se sancionó a finales del 2021 y se promulgó, es decir, que se reglamentó en marzo del 2022. ¿Sí? Desde ese entonces lo que nosotros primero vimos fueron los octógonos negros. ¿Sí? Muchos estudios se hicieron desde ese entonces y lo que hemos visto hasta ahora es que ha sido de mucha utilidad. La ley estaba cumpliendo con su espíritu, que era dar información fácil, rápida de entender a los consumidores, ¿sí? Que eso es lo que busca, ¿no? El derecho a tener información sobre lo que estamos consumiendo. Y sabemos también que muchísimas personas se han sorprendido porque algunos productos que pensaban que eran saludables, entre comillas, se sorprendieron de ver, por ejemplo, la cantidad de sellos que tenían, ¿no? Entonces, bueno, creemos que la ley fue un modelo a nivel de lo que es Latinoamérica y que todo venía bien. Algunos aspectos de la ley estaban en implementación, otros venían un poco atrasados, pero en general estaba funcionando muy bien. Hacia finales del año pasado, como vos bien dijiste, mediante un decreto, el gobierno nacional reglamentó algunas modificaciones. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones? Las principales tienen que ver con el etiquetado, ¿sí? Y la publicidad de los alimentos que tengan sellos de advertencia, ¿sí? En lo que es el etiquetado, lo que sucedió es lo siguiente. ¿Qué es lo que decía antes la ley? Que si yo en la producción de ese alimento voy a agregar algún nutriente crítico, que son los azúcares, las grasas, el sodio, ¿sí? Lo tengo que declarar, ¿sí? Y analizar el producto en su conjunto. Entonces, si yo agregaba sodio, por ejemplo, mi producto era alcanzado por la ley y lo tenía que analizar en su conjunto. Claro. Entonces, si además de excederme en el sodio me excedía en las grasas, tenía que reportar el exceso de sodio, el exceso de grasas, y si utilizaba edulcorantes o cafeínas también. ¿Sí? O sea, no estaba prohibido fabricarlo, prohibido hacerlo, prohibido agregarlo, sino que era la transparencia de decir, mira, lo que yo hago le pongo esto, vos podés decidir si lo comprás o no. Información, dar información. Cual, ¿sí?
Tal cual, por eso hablamos del derecho a la información, Claro. ¿no? Que un poco era el espíritu de la ley. Mm. Entonces, bueno, los umbrales estaban establecidos, es un modelo que promulga la Organización Panamericana de la Salud. También hubo mucha discusión cuando esta ley se estaba gestando. Fue un espacio, la verdad, que de muchísimo Sí, diálogo sí, sí. entre los diferentes actores, de discutir cuál era el mejor modelo para establecer esos umbrales, porque en función de esos umbrales el producto tenía un sello o no. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay con esta nueva modificación? Que dice que yo solamente debo reportar el exceso del nutriente crítico que agregué. Entonces dejo de analizar el producto en su conjunto y solamente reporto aquello que agrego en la fabricación. Bien. Y esto especialmente, va a afectar, digamos, o vamos a ver las diferencias en lo que son los embutidos, y muchas veces el embutido, por la materia prima de origen, suelen ser altos en grasas y se le agregan sodio, entonces ahora solamente van a tener una etiqueta de alto en sodio, o lo mismo los lácteos, ¿sí? Muchas veces los lácteos a partir de la leche, que es un producto graso, dependiendo del porcentaje de grasa que tenga esa leche, podría llegar a ser alcanzado también por el etiquetado del sello de exceso en grasas. Y entonces, por ejemplo, a los yogures les correspondía el agregado del azúcar, el agregado de grasas y además, por ejemplo, el exceso de calorías. ¿Sí? Los yogures fueron uno de los productos que más sorpresas generaron. Entonces, hoy en día, quienes fabrican yogures y solamente agregan azúcar, solamente van a reportar un solo sello de advertencia. Entonces, el producto deja de analizarse de manera integral y solamente se agrega aquello y solamente se reporta aquello que se agrega. Lo cual para nosotros es una preocupación, porque nosotros como consumidores consumimos un producto entero, no consumimos una parte de lo que se agrega. Claro. Independientemente que si el origen de ese nutriente crítico, ¿por qué son críticos? Porque son los que están asociados con enfermedades crónicas no transmisibles, que es el problema más urgente que nosotros estamos queriendo resolver con esta ley. La persona, sea intrínseco del ingrediente o sea agregado durante la producción, los consume igual. Y entonces eso para nosotros es un retroceso, pero además atenta contra el espíritu de la ley, porque va a generar muchísima confusión. Eso te iba a preguntar, ¿no? Estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en esto de yo voy a comprar algo y no necesariamente tengo que tener, por una cuestión de competencias, ¿no?, toda la información y saber. Entonces, esto me puede llevar a mí, además de que cuando uno va a comprar, va al súper o va donde sea, va apurado, no necesariamente tiene el tiempo y a veces viene chiquito y uno es corto de vista, hay un montón de cosas. Esto puede ayudar a malinterpretar más que a no informar, ¿no? Claro, ni hablar. Entonces, bueno, y sumado a eso te cuento otra modificación que tiene que ver con los edulcorantes. Los edulcorantes, vieron que había como una etiqueta que decía contiene edulcorantes. ¿Por qué? Porque la evidencia científica nos dice que los edulcorantes no son recomendados en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? El grupo principal al cual se quiere proteger son los adolescentes. Entonces, estas modificaciones que dicen que solamente se declarará el edulcorante cuando el mismo se utilice en el producto con fines de endulzar. Esto es, el edulcorante se puede utilizar, por ejemplo, para mantener la humedad del producto. Entonces, si el fabricante lo utiliza para mantener la humedad del producto, no lo tiene que reportar. Entonces, no llevaría esa senda precautoria. Entonces, sí, consideramos que va a generar muchísima confusión. No está estudiado todavía porque estos cambios son muy recientes. Todavía, además, se introdujeron los cambios y no hubo plazos en la aplicación como sí hubo para cuando se incorporó el etiquetado. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas seguramente ya están trabajando con este nuevo reglamento, pero por ahí muchas veces las pymes o los pequeños productores que quizás ya tenían su packaging ya impreso, seguramente volver a hacer todo el packaging de nuevo les va a llevar mucho tiempo. Entonces seguramente hay en este momento coexisten productos que están rigiendo bajo el modelo anterior de la ley y otros con este. Entonces sabemos que en este momento hay mucha confusión. Y es cierto también de que hubo muchas empresas que a raíz de estar alcanzados por el etiquetado frontal reformularon sus productos para no tener más sellos. Y eso también es una de las cosas que busca la ley. De las cosas positivas. Más saludables. Entonces, como que esto de alguna manera desalienta a los esfuerzos que hicieron aquellas empresas para no quedar alcanzados por la ley, ¿no? Porque ahora todos van a tener menos sellos, independientemente de que si reformulen sus productos o no. Entonces, bueno, esos son dos cambios que hubo. También otro de los cambios que hubo, que para nosotros genera muchísima confusión, también era esto de los claims nutricionales. Los claims son esas afirmaciones que muchas veces aparecen en los paquetes que dicen ricos en vitaminas, fortalecidos en calcio, bajo en grasa, bueno, ese tipo de cosas.
que son en verdad expresiones que buscan resaltar alguna característica positiva del producto. Entonces, ¿qué es lo que decía la ley antes? Bueno, si vos tenés un sello de advertencia, no puedes tener claim, porque no queremos promover su consumo. Entonces, ahora, ¿qué dicen las modificaciones? Que el claim puede aparecer siempre y cuando no hable de ese nutriente crítico que está en exceso. Entonces, si un yogur tiene un sello de advertencia que tiene azúcar, no puede decir bajo en azúcar, por ejemplo, o algún claim referido al azúcar, pero sí puede decir rico en vitaminas y minerales, que ayuda a crecer, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también va a generar confusión, porque nos vamos a encontrar de frente con un producto que tiene un octógono negro, ¿sí? Que me dice, que me está dando una información, una alerta, y al mismo tiempo estoy resaltando alguna característica buena, entre comillas, del producto. Entonces, sabemos que eso va a generar también muchísima confusión. ¿Sí? Estamos... Y bueno, y otro de los... Sí. No, te dejo terminar, por favor. No, sí, bueno, y comentarte otro pequeño cambio también que hubo, que tiene que ver con la disposición y el tamaño de los sellos. Estaba regulado el tamaño y el lugar que tienen que ocupar los sellos en el packaging del paquete, entonces hoy los sellos se hacen un poquito más chiquitos. Así que también van a pasar un poco más desapercibidos. No, decía yo que estamos hablando con Ainelén Radosevich, si alguien nos toma un poco más iniciada la nota. Ella es nutricionista, es integrante de la Comisión Coalición para la Obesidad Infantil del Colegio de Nutricionistas de Santa Fe, y entonces me detengo acá porque ustedes están preocupados por la población en general, pero por la infantil y la adolescente en particular. ¿Por qué razón, Ainelén? Sí. La razón principal tiene que ver con que, bueno, los niños son más vulnerables al efecto del marketing, son más vulnerables y, bueno, tienen menos herramientas para decidir qué consumir. Nosotros muchas veces los adultos, cuando estamos eligiendo o cuando estamos consumiendo una Coca-Cola, sabemos lo que estamos consumiendo, ¿sí? En mayor o en menor medida. El niño no puede discernir eso, ¿no? Hay muchísimos inconvenientes con lo que tiene que ver con las tasas de sobrepeso y obesidad de los niños. Empiezan a aparecer enfermedades crónicas que antes aparecían en los adultos. Y en términos de ultraprocesados, que son todos estos productos que pasan por un proceso de transformación, los niños en Argentina lideran el ranking en América Latina en cuanto a su consumo. Más o menos el 30% de las calorías que consumen nuestros niños provienen de alimentos ultraprocesados. Y eso tiene dos inconvenientes. Por un lado, que estamos comiendo productos que sabemos que son ricos en nutrientes críticos, en azúcares, en grasas, en sodios, y a su vez que esos productos desplazan a los alimentos reales. Y entonces me estoy perdiendo de consumir otros nutrientes que también me hacen bien. Una leche, un pan con alguna fruta, ese tipo de cosas que cada vez se ven menos. Entonces, esta ley, por lo alarmante que son las cifras en cuanto al consumo de ultraprocesados, en cuanto a lo que es las tasas de sobrepeso y obesidad en nuestro país, que está sucediendo también en todo el mundo, la ley, en su espíritu, busca proteger las infancias, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, algo que todavía no está del todo implementado, pero ya se está empezando a movilizar, tiene que ver con que en las escuelas está prohibida la venta de productos que tengan algún sello de advertencia, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso te contaba eso de que muchas empresas reformularon sus productos. Claro. Hay empresas que les vendían a las escuelas y que de repente no le podían vender más, entonces reformularon sus productos y eso lo celebramos porque eso es lo que también busca la ley. Entonces, bueno, muchas veces eso viene como un poquito más lento porque las escuelas, al ser de competencia provincial, quien tiene que hacer cumplir ese aspecto de la ley son las provincias, no el gobierno nacional. Sí, en eso venimos un poquito más lento, pero se empieza a trabajar. Las escuelas están interesadas, empiezan a proponer eso, bueno, de las cantinas saludables. Sí, y demás, ¿no? hay experiencias entonces, muy piolas en Santa Fe, inclusive. Menos de las sí, que uno sí, la quisiera verdad que existan, pero algunas muy interesantes. Sí, entonces, quieras o no, la ley da este marco normativo, Claro. Y es para poder trabajar, ¿no? Entonces, es necesario que esté. Y también otras modificaciones que hubo con la ley tenían que ver con la publicidad dirigida a los niños. Nosotros sabemos que los niños son, en cuanto al marketing de los alimentos, Sí. los más vulnerables. Entonces, por ejemplo, habían desaparecido las caricaturas, los personajes y demás de los paquetes. Eso lo prohibía la ley. Si tengo un sello de advertencia, no lo puedo poner a Messi en mi paquete, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy alentando y promocionando el consumo de un alimento que tiene nutrientes críticos. Y ahora la ley en ese aspecto se flexibilizó un poco. Entonces, por ejemplo, nos dice de que si el personaje que tenían ya era propio de la marca, lo pueden seguir utilizando. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero los cerealitos Kellogg vuelven a aparecer con
con el Tigre que tenían antes, sí, ahora sí. está habilitado. Entonces, bueno, hubo un poco de flexibilización en ese aspecto que me parece que bueno, que sí, que son un retroceso, digamos, y entonces creo que bueno, que nuestras infancias están un poquito más Claro. desprotegidas de lo que estaban antes, ¿no? La última, Inelén, y a lo mejor estoy pidiendo demasiado y no sé si es posible lograr una respuesta, pero para que lo pensemos juntos, si querés. Cuando la ley se discutía, vos bien decías, tuvo un trabajo de discusión importante, hubo lobbies de empresas muy grandes que planteaban que la ley no salga. Finalmente la ley salió, lo mejor que pudimos hacer, copiando algunas experiencias de otros países que ya tenían leyes similares a esta. ¿Por qué pensás, con la ley ya vigente, sin un conflicto muy grande, que se da este retroceso, estos pasos para atrás? Es también una cuestión de lobbies, es una cuestión de falso concepto de libertad. ¿Qué te parece a vos que es la razón por la cual aparecen estas modificaciones? Mira, yo creo que me inclino más por la primera opción, tiene que ver con un poco de lobby, seguramente porque esto está claramente beneficiando a un grupo de empresas, como te digo, a las grandes empresas alimentarias, que no son muchas, ¿sí? Que nuclean muchísimas marcas, pero no son muchas, porque sí creo que bueno, si hablamos de libertad, me parece que el conocimiento nos da libertad, Claro. y que bueno, muchas veces podemos discutir qué es lo que nosotros consideramos por libertad, pero creo que si se buscaba esto de libertad, me parece que la ley se podría directamente haber derogado, ¿sí? Y eliminado, que es algo que también se pidió en su momento, pero bueno, también creo que es una ley que contó con tanto apoyo de la sociedad civil, de las universidades, de actores que son instruidos en el tema, y de la población general, que me parece que quizás se consideró que quitarla iba a tener un costo político muy muy grande, y se prefirió entonces por flexibilizarla. Pero nosotros, más allá de eso, creemos que es un retroceso, no solamente porque perdemos el acceso a la información, sino que además genera confusión. Entonces, la ley va a ser efectiva en la medida que se implemente, y se implemente bien. Claro. Nosotros dentro de algún tiempo analizamos, y seguimos analizando si la gente utiliza los octógonos o no para decidir qué comprar, y es poco probable que encontremos que el octógono sirve y que nos ayuda a hacer decisiones informadas y buenas decisiones, porque hay confusión, ¿no? Entonces seguramente eso puede ser la antesala de decir, che, esto no sirve, le hacemos un costo a las empresas, la quitamos. También puede ser una antesala, podemos pensarlo a eso, pero en este punto no nos parece que por la forma en la que se dio, pareciera ser como más un lobby de la industria alimentaria, digamos, que otra cosa, ¿no? Que, como vos bien decís, en su momento estuvo en contra, pero la verdad que hubo muchísimo trabajo de incidencia, hay muchísimas organizaciones civiles que fueron invitadas a dialogar, y eso es algo que hay que resaltar y que estuvo muy bueno, porque la ley salió de un conjunto de consensos entre varias partes. Porque también, a ver, esto no quiere, entre comillas, matar a la industria alimentaria, sino que la industria alimentaria también tiene que pensar qué productos está ofreciendo, ¿no? Un poco nos ayuda a todos a reflexionar, porque decimos, la población se está enfermando y eso ya está sucediendo. Entonces un poco me parece que también apuntaba a decir que bueno, que lamentablemente hoy tenemos que ver cómo esto va a seguir sucediendo, porque aparte hay poca claridad, ¿no? En el sentido de, bueno, no sabemos las empresas que están reportando hoy. Otro de los aspectos que no lo quise mencionar porque no estoy del todo segura, pero en algún punto creo que también se flexibilizó los registros que las industrias tenían que hacer sobre los productos, ¿no? Entonces, bueno, si yo no estoy registrando lo que estoy vendiendo, ¿cómo fiscalizo que lo que esté vendiendo sea lo que dice el rótulo? Entonces hay como ciertas flexibilizaciones que me parece que van a impactar en el consumidor, ¿no? Bien, no quiero despedirte sin dos mensajes que me llegaron. Me escribe Laura, termina en 558 el celular, dice que forma parte de un grupo de mamás y papás que trabajan con la cooperadora de una escuela privada de Santa Fe, y que a partir de esta ley justamente ellos empezaron a concientizarse e hicieron una cantina saludable. Así que bueno, comparto este mensaje con vos. Y Flavia, que desde la localidad de Harley, esto es en el norte de la provincia de Santa Fe, dice que allá también están muy preocupados por el número de obesidad de chiquitos, muy chiquitos. Así que bueno, quería también compartir estos dos mensajes de oyentes con vos a partir de esta charla que tuvimos. Ainelén, gracias por... Es que se me cortó un poquito, pero y no te
llegué a contar, pero bueno, entiendo que alguien llamó contando que quiere una cantina saludable. Que trabaja con la cooperadora en cantinas saludables. ¿Hola? Sí, que trabaja con la cooperadora, ella es mamá, y que trabaja con la cooperadora en la construcción de una cantina saludable. Sí, y bueno, y sumarte a eso, contarte que desde el colegio estamos trabajando con colegiadas, con nutricionistas de toda la provincia que están trabajando de manera voluntaria para conocer cuál es la realidad de las escuelas. Como te digo, el aspecto de la ley que regula el entorno escolar, esto es qué vendemos en las escuelas, qué ofrecemos en las escuelas, viene un poco más lento, pero nosotros antes de, pero bueno, eso ya depende del gobierno provincial, pero lo que estamos haciendo desde el colegio, y son muchas las organizaciones que también están trabajando, es esto. Cuando a la escuela le decimos que no pueden vender más productos con sellos de advertencia, aparece la pregunta, bueno, ¿y entonces qué vendo? Entonces, también pensar esto, ¿no? Decir, la prohibición en sí misma no sirve, porque si yo prohíbo algo, pero la opción que les doy no la puedo sostener, o no me conviene porque no es redituable, porque no tengo los equipos para hacerlo y demás, no sirve. Entonces, lo que estamos empezando a trabajar con las escuelas es decir, bueno, asesorarlas, capacitar, acercarnos a las escuelas para que la transición a una cantina más saludable sea una opción que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Decir, che, bueno, yo no puedo vender más un alfajor, entonces tengo que poder vender algo, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con los productores locales, trabajar con emprendedores, es posible hacer una alimentación más real, más natural, sin tener que consumir ultraprocesados. Y aparte, consumimos localmente, generamos trabajo cerca de la escuela, y eso es muy bueno, sobre todo en estas épocas. Ainelén, gracias por este tiempo, un beso muy grande. Un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio. Ainelén Radosevich, que es nutricionista, es integrante de la Comisión Coalición por la Obesidad Infantil del Colegio de Nutricionistas, preocupados por esta modificación de la ley, que para algunos es un avance y para muchos, nos incluimos, es un gran retroceso.